Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. El conflicto que hoy vemos en Tierra Santa tiene raíces profundas, que no comenzaron hace décadas ni siglos, sino hace miles de años. ¿Cómo es posible que la lucha por una misma tierra, las tensiones entre dos pueblos y los reclamos de derechos ancestrales se remonten a un solo hombre? La respuesta está en la Biblia. Allí, en sus páginas, encontramos la historia del verdadero origen del conflicto, un relato que nos lleva a la antigua Mesopotamia, a la vida de un hombre llamado Abraham. Esta historia, aunque llena de promesas y bendiciones, también fue el punto de partida de una división que sigue marcando la vida de millones de personas hasta el día de hoy. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué la Tierra Santa, destinada a ser un lugar de bendición, es hoy el epicentro de una disputa sin fin? Los invito a descubrir la verdad detrás de esta historia. En Génesis 12, 1-2, dice la Biblia: Y Jehová dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La historia de Abraham nos lleva al momento en que nacen sus dos hijos, Ismael, hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara, y más tarde, Isaac, el hijo de la promesa, nacido milagrosamente de Sara, la esposa de Abraham. Estos dos nacimientos dieron lugar a dos linajes distintos que marcarían el futuro de toda la región. Ismael se convertiría en el padre de un gran pueblo, mientras que Isaac sería el heredero de la promesa que Dios hizo a Abraham. La rivalidad entre Sara y Agar, y la tensión que surgió por el nacimiento de Ismael, llevó a la expulsión de Agar e Ismael del hogar de Abraham. Dios, sin embargo, no abandonó a Ismael. Le prometió que también sería padre de una gran nación. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Este acto de separación, aunque necesario desde el punto de vista de la promesa divina, plantó las semillas de una división que reverbera hasta nuestros días. La promesa de una tierra y un pacto eterno pasó a través de Isaac, pero Ismael y sus descendientes también recibieron una bendición de multiplicación. Esta dualidad en las promesas de Dios es el origen del conflicto territorial y espiritual que sigue marcando las disputas en Oriente Próximo. Los descendientes de Isaac se convirtieron en el pueblo de Israel, mientras que los descendientes de Ismael se convirtieron en diversas tribus árabes que habitaron las tierras del desierto. La promesa de la tierra de Canaán fue dada a Isaac y sus descendientes, convirtiendo a esa tierra en un punto central para el pueblo de Israel. Génesis 17:8 dice: Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A lo largo de los siglos, esta promesa fue puesta a prueba muchas veces. La esclavitud de los israelitas en Egipto, el éxodo bajo Moisés y la conquista de Canaán bajo Josué fueron solo algunas de las etapas cruciales que reforzaron la conexión de los descendientes de Isaac con la tierra prometida. Cada etapa estaba cargada de luchas y desafíos, pero también de un fuerte sentido de propósito y promesa divina. Por otro lado, los descendientes de Ismael también se convirtieron en un pueblo fuerte y numeroso, expandiéndose por las tierras desérticas. Estos pueblos compartían una herencia común con los israelitas, pero la promesa de la tierra no les fue otorgada a ellos. Así, las tensiones entre ambos linajes comenzaron a gestarse, ya que ambos pueblos sentían una conexión legítima con la región. El conflicto no quedó en la historia antigua. Con el paso de los siglos, las tensiones continuaron, en parte debido a la importancia espiritual y cultural de la tierra para ambos linajes. Después de los reyes David y Salomón, el reino de Israel se dividió y finalmente fue conquistado por potencias extranjeras, llevando a la diáspora judía. Sin embargo, la conexión con la tierra nunca se perdió, y los judíos mantuvieron viva la esperanza de regresar a la tierra prometida. Durante el exilio en Babilonia, la identidad del pueblo judío se fortaleció alrededor de la promesa de Dios.
Esta promesa se convirtió en una esperanza inquebrantable, y tras 70 años en el exilio, el retorno a Jerusalén fue un momento crucial de reafirmación de su fe y conexión con la tierra. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos reconstruyeron el templo y reavivaron la vida en la Tierra Santa, mostrando la importancia que esta tierra tenía para ellos. Con la llegada del Islam en el siglo VII, las tribus árabes se unificaron bajo una nueva fe, y Jerusalén se convirtió en una ciudad sagrada, no solo para los judíos y cristianos, sino también para los musulmanes. Este crisol de creencias convirtió a la Tierra Santa en un lugar de tensión permanente. La fe islámica adoptó la figura de Abraham como un patriarca y reconoció a Ismael como el ancestro de las naciones árabes. Jerusalén, con la construcción del Domo de la Roca, se convirtió en un símbolo espiritual y territorial importante para los musulmanes, lo cual añadió más capas a la compleja relación entre judíos y árabes. La llegada de los cruzados en el siglo XI trajo consigo una serie de guerras religiosas que devastaron la región. Los cruzados, en nombre del cristianismo, tomaron Jerusalén, iniciando un periodo de lucha que duró casi 2 siglos. La violencia de las cruzadas dejó una profunda desconfianza entre los pueblos de la región, intensificando las divisiones entre musulmanes, judíos y cristianos. La eventual reconquista de Jerusalén por Saladino, en 1187, restauró el control musulmán, pero las heridas de estas campañas aún resonaban entre los diferentes grupos. En el siglo XX, el conflicto alcanzó nuevas dimensiones con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, un hecho que se vio como el cumplimiento de la promesa bíblica por parte de los judíos, pero como una usurpación por parte de los árabes. La división del territorio, propuesta por la ONU, desencadenó una serie de guerras y desplazamientos que llevaron a la crisis humanitaria que aún persiste en la región. Los desplazamientos masivos de palestinos, la creación de campos de refugiados y la pérdida de hogares crearon un resentimiento profundo que ha sido transmitido a las generaciones siguientes, perpetuando el ciclo de violencia y desesperanza. El conflicto entre Israel y Palestina, tal como lo conocemos hoy, es el resultado de miles de años de historia, promesas y rivalidades. Ambos pueblos reclaman derechos históricos sobre la misma tierra, y ambos encuentran justificación en la narrativa ancestral que conecta su linaje con Abraham. Las guerras, las intifadas y las negociaciones fallidas han dejado un legado de sufrimiento, desplazamiento y dolor para ambos lados. El conflicto no es solo territorial, sino también espiritual y emocional. Para los descendientes de Isaac, la promesa de la tierra es inquebrantable, mientras que para los descendientes de Ismael, el sentido de pertenencia y la identidad árabe también están profundamente arraigados en esa misma región. Esta conexión emocional ha sido transmitida de generación en generación, y la idea de ceder ante el otro grupo se percibe como una traición a sus ancestros y a sus propias raíces. Ambas partes han tenido que enfrentar no solo el dolor de la pérdida, sino también el miedo constante a un futuro incierto. Familias enteras han sido desplazadas, generaciones han crecido bajo la sombra de la guerra, y la esperanza de una solución pacífica parece desvanecerse con cada nuevo enfrentamiento. Sin embargo, es importante recordar que, a pesar de las diferencias, ambos pueblos comparten un ancestro común, y en el fondo anhelan lo mismo: vivir en paz y prosperidad en la tierra que consideran su hogar. Las múltiples guerras entre Israel y los estados árabes, junto con los levantamientos palestinos conocidos como intifadas, han dejado profundas cicatrices. El sufrimiento de los civiles, atrapados en medio de este conflicto, ha sido devastador. Ambos lados han experimentado pérdidas inimaginables, tanto en vidas humanas como en la destrucción de sus comunidades. Estas heridas, abiertas por años de violencia, hacen que el conflicto sea aún más difícil de resolver, ya que el resentimiento y la desconfianza se han enraizado en ambas sociedades. Los esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto han logrado pocos avances permanentes. A pesar de tratados y acuerdos de paz, como los acuerdos de Oslo en la década de 1990, la realidad sobre el terreno sigue siendo difícil. Los asentamientos, el bloqueo de Gaza, los atentados y la continua construcción de barreras físicas y simbólicas han mantenido la tensión viva. Ambos pueblos han sido víctimas de promesas incumplidas y de líderes que no siempre han priorizado el bienestar de sus ciudadanos sobre sus propios intereses políticos. Sin embargo, en medio de todo este sufrimiento,
también hay historias de esperanza. Individuos y organizaciones de ambos lados han trabajado incansablemente para tender puentes de diálogo y reconciliación. Aunque sus voces a menudo se pierden en el ruido del conflicto, estas personas son un recordatorio de que la paz, aunque difícil, no es imposible. Hay padres israelíes y palestinos que se han unido después de perder a sus hijos, dispuestos a luchar juntos por un futuro donde otros no tengan que sufrir la misma pérdida. Hay jóvenes que, a pesar de haber crecido en un ambiente de odio, han decidido conocer al otro lado y trabajar por la convivencia. El desenlace de este conflicto, por ahora, sigue siendo incierto, pero una cosa es clara: la verdadera herencia de la promesa de Abraham no es la disputa por un pedazo de tierra, sino la bendición de todas las naciones a través de su fe. La búsqueda de paz y reconciliación es el único camino que puede honrar verdaderamente la memoria de Abraham y cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Es un camino difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero también es el único que puede traer la bendición y la prosperidad que tanto anhelan ambos pueblos. La historia de Abraham, Ismael e Isaac nos muestra cómo decisiones individuales que pensamos que no tienen mucha importancia pueden tener un impacto nefasto y duradero en las generaciones futuras, y cómo las promesas divinas han servido tanto de inspiración como de origen de disputas. A pesar de los conflictos y las divisiones entre los descendientes de Isaac e Ismael, el mensaje central es la necesidad de buscar la paz, la justicia y la reconciliación para honrar la promesa divina de bendecir a todas las naciones a través de Abraham, reconociendo nuestras raíces comunes y el deseo compartido de vivir en prosperidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Abraham y sus descendientes, y por explorar juntos las raíces del conflicto en Tierra Santa. 3 señales que marcarán el fin de los tiempos. En la Biblia, el libro de Apocalipsis ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo. Textos antiguos, números críticos e imágenes simbólicas que pintan algo pavoroso que está por venir. ¿Es posible entender lo que eso significa? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es, como nos han dicho, un chip de computadora insertado bajo la piel, o es algo más maligno? ¿Y qué hay sobre el anticristo, ese siniestro enemigo de Dios? ¿Ya ha hecho su aparición o sigue esperando en las tinieblas? ¿Será que algún atentado terrorista provocará la tribulación final de la Tierra? ¿Seremos testigos de los horrores de las bombas nucleares, la batalla de Armagedón y de las últimas 7 plagas? ¿Qué debemos saber para evitar ser dejados en la tierra para cuando vuelva el Señor? ¿Reconoceremos cuándo serán los últimos días de los que nos habla la Biblia y sabremos qué esperar? Muchas son las preguntas que hay en la actualidad al respecto del fin de los tiempos. Sin embargo, lo que estás a punto de escuchar te revelará lo que dice la Biblia sobre los eventos del fin de los tiempos en la tierra. Quédate en Historias Sagradas y únete a mí para presenciar y conocer los asombrosos hechos ocultos en los sucesos finales del Apocalipsis. Daniel, el profeta bíblico, con claridad predijo que antes del fin de los tiempos seríamos testigos de un gran aumento en el saber. En el capítulo 12 y el verso 4 dice: «Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará». Lo que dice la Biblia ya ha ocurrido. Piensa, por ejemplo, cuánto han cambiado recientemente los medios de transporte. En 60 siglos el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Sin embargo, los viajes que antes requerían meses, ahora se realizan en minutos. En esta última generación, la computadora ha traído cambios que han dejado perpleja a la mente y que nuestros ancestros jamás hubieran imaginado. Pero una más definida interpretación de ese versículo es que el conocimiento concerniente a los libros proféticos aumentaría, y también ha pasado igual que se predijo. Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que nos hablan de los últimos tiempos. ¿Qué otro conocimiento podría entonces ocultarse en los antiguos textos de la Escritura? En Mateo capítulo 26, versículos 6 al 8, leemos lo que dice la palabra de Dios: «Y oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico». Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo,
Todo eso es solo principio de dolores. Luego vendrán más. Revisando a gran velocidad, uno logra ir por la historia y ver lo que las fuerzas políticas y naturales le han hecho al mundo moderno, convirtiéndolo en un lugar peligroso para vivir. Piensa por un momento. Solo en los últimos 100 años han habido 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos. Todo esto sin mencionar el aumento del terrorismo internacional. A esto, sumémosle el gran aumento de desastres naturales mortales, incluyendo temblores, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas, tsunamis y un clima anormal. Todo ello amenazando a la Tierra. Sorprende que el apóstol Juan predijera que otra señal de esos días sería ver a la humanidad destruyendo el planeta. En Apocalipsis 11:18, él dijo que vendría el tiempo cuando Dios destruiría a quienes destruyen la tierra. Es notorio que esta profecía se ha cumplido a cabalidad. Durante siglos el hombre lanzó flechas incendiarias o balas de cañón a sus enemigos, pero ahora poseemos armas devastadoras de destrucción masiva que rápidamente pueden extinguir la vida de este planeta. De hecho, hasta Jesús predijo que si su venida se pospusiera, nadie quedaría en la tierra para vivir. Nuestro Señor Jesucristo advirtió que tendríamos que enfrentar esos riesgos, pero que solamente sería el principio del fin. Puede ser que la humanidad misma provocará todos esos terribles eventos finales. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, los versículos 1 al 7, encontramos este pasaje que dice: También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles pero enemigos de lo bueno. Cualquiera que haya vivido en las pasadas décadas no negará el constante y atemorizante derrumbe moral de la sociedad moderna. Cada generación rebaja las normas de una conducta aceptable. Como resultado, la siguiente generación actúa con normas morales más bajas que la anterior, y por desgracia, parece no tener fin esa tendencia vergonzosa. En los días de Noé, el deterioro moral crónico condujo al diluvio universal. En la época de la vida depravada en las ciudades de Sodoma y Gomorra, provocó la destrucción de estas 2 ciudades con fuego del cielo. Asimismo, como sucedió en los días del Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en nuestros días, la inmoralidad y la perversión podrán de nuevo provocar los juicios celestiales, junto con la decadencia moral. La Biblia nos advierte que en los días finales habrá un aumento trágico del espiritismo y lo esotérico. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los muertos, prohibida por las Escrituras, se está volviendo algo aceptado aún en las modernas iglesias. Los programas de televisión y las películas con temas de brujería y ocultismo se han vuelto muy populares, especialmente entre los jóvenes. A pesar del rampante espiritismo e inmoralidad, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, aún más, y un excitante punto luminoso de los días finales, es la promesa de Jesús de que previo a su regreso, en Mateo 24:14, la Biblia dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La aparentemente insuperable tarea de comunicar el evangelio a los 4 puntos cardinales se está volviendo una realidad. A través de los misioneros, de los canales de televisión, las emisoras de radio, los portales, las redes sociales y todo el Internet, el evangelio llega rápidamente a todo el mundo. En ningún otro tiempo, el mensaje de salvación tuvo una distribución tan amplia como ahora. La Biblia revela que es obvio que vivimos los últimos días de la tierra. El aumento de la ciencia y del saber, la inestabilidad, la declinación moral y el explosivo interés en lo esotérico testifican que el fin se acerca. Las últimas señales ya se están cumpliendo, pero hay más. En Mateo 24, Jesús hace referencia a varias señales antes del fin,
que nosotros los creyentes debemos tener en cuenta. Estas señales se dividen básicamente en tres categorías principales así: señales cósmicas, señales en la sociedad y señales en la naturaleza. Comencemos con las señales cósmicas. Una de las señales mencionadas por Jesús es la aparición de señales cósmicas. En Mateo 24:29, Jesús dice: «Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas». Estas señales cósmicas pueden interpretarse como eventos astronómicos extraordinarios que tendrán lugar en los últimos días. Si bien estas palabras de Jesús pueden sonar desconcertantes, a lo largo de la historia han ocurrido eventos cósmicos que han llamado la atención de la humanidad. Un ejemplo notable es el fenómeno conocido como eclipse del siglo, que ocurrió el 29 de mayo de 1919, cuando un eclipse solar total se alineó con una estrella distante, proporcionando una prueba clave para la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Este evento fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación de la época y generó un gran interés en todo el público. Si bien no podemos predecir con certeza cuándo y cómo se cumplirán estas señales cósmicas mencionadas por Jesús en Mateo 24, su mención nos insta a estar atentos a los eventos astronómicos y reconocer que pueden tener una relevancia significativa en el contexto del fin de los tiempos. Señales en la sociedad. Otra categoría de señales antes del fin de los tiempos que Jesús menciona en Mateo 24 son las señales en la sociedad. En el versículo 12, Jesús advierte: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Aquí, Jesús señala que la maldad aumentará y que habrá una falta de amor en la sociedad antes de su regreso. Esta falta de amor puede manifestarse en la forma de conflictos, violencia, injusticia y una creciente indiferencia hacia los demás. Es interesante observar cómo estas señales en la sociedad señaladas por Jesús encajan con la realidad actual. En muchos lugares del mundo podemos ver un aumento en los actos de violencia, el odio y la intolerancia. Los informes de conflictos y guerras civiles e internacionales en diversas partes del mundo parecen confirmar esta señal mencionada por Jesús en Mateo 24. Además, el alejamiento generalizado de la fe y la falta de moralidad son también indicadores de esta señal antes del fin. Señales en la naturaleza. La tercera categoría de señales antes del fin de los tiempos, mencionada por Jesús en Mateo 24, son las señales en la naturaleza. En el versículo 7, Jesús declara: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Estas señales en la naturaleza incluyen eventos desestabilizadores como terremotos, guerras y rumores de guerras. A lo largo de la historia hemos sido testigos de desastres naturales devastadores, como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Además, los conflictos bélicos han azotado a la humanidad, desde las guerras mundiales hasta los enfrentamientos regionales. Las epidemias y las hambrunas también han sido una realidad en diferentes periodos y lugares. Estos eventos catastróficos y conflictos a gran escala pueden interpretarse como señales antes del fin, recordándonos la fragilidad de nuestro mundo y llamándonos a estar preparados para la venida de Jesús. Estas señales en la naturaleza también nos hablan de la necesidad de cuidar y proteger nuestro medio ambiente, ya que nuestras acciones pueden influir en la ocurrencia de eventos catastróficos. Las señales antes del fin mencionadas por Jesús en Mateo 24 son de gran importancia dentro de la escatología cristiana. Estas señales nos proporcionan una forma de discernir los tiempos en los que vivimos y nos ayudan a entender los eventos y circunstancias que rodean la venida de Jesús. A continuación, exploraremos algunas enseñanzas sobre la importancia de estas señales antes del fin en la vida del creyente. Las señales antes del fin tienen una base bíblica sólida y son mencionadas en varias partes del Nuevo Testamento. Jesús no solo menciona estas señales en Mateo 24, sino que también se hacen referencias a ellas en otros pasajes, como en el libro de Apocalipsis. Estas referencias bíblicas
respaldan la importancia de estar alerta a estas señales y comprender su relevancia profética. Algunos teólogos argumentan que estas señales antes del fin también cumplen un propósito pedagógico, ya que nos enseñan importantes lecciones sobre la naturaleza de Dios. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La condición humana y nuestra responsabilidad como cristianos. Por ejemplo, las señales en la sociedad pueden servir como un recordatorio de la necesidad de amar y buscar la justicia, incluso en medio de un mundo caído y en crisis. Otra razón por la cual conocer estas señales antes del fin de los tiempos es muy importante, es que ellas pueden servir como un llamado de atención para que las personas despierten espiritualmente y se preparen para la inminente venida del Señor. Estas señales nos recuerdan la realidad de la muerte, el juicio y la segunda venida de Jesús, y nos invitan a reconsiderar nuestras prioridades y decisiones. Nos instan a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos viviendo en un estado de comunión con Dios y en obediencia a su palabra. La preparación espiritual implica una relación personal con Jesús y un compromiso diario de vivir una vida santa y justa. En términos prácticos, esto puede implicar una mayor dedicación a la oración, el estudio de la palabra de Dios y el servicio a los demás. También puede incluir la búsqueda de reconciliación y perdón, así como la desvinculación de hábitos pecaminosos y malas influencias. Si bien las señales antes del fin son de gran importancia en la escatología cristiana, es importante reconocer que su interpretación puede ser desafiante y a veces muy controvertida. Existen diferentes interpretaciones teológicas y variaciones en la comprensión de estas señales, lo que puede generar cierta incertidumbre y confusión. Ante esta diversidad de interpretaciones y la incertidumbre en torno a las señales antes del fin, es fundamental confiar en el discernimiento espiritual y en el estudio diario de la palabra de Dios. El discernimiento espiritual implica buscar la dirección y guía del Espíritu Santo a medida que interpretamos las Escrituras y consideramos las diversas perspectivas teológicas. Algo importante que quiero decirte es que, en lugar de caer en la especulación excesiva o en la predicción dogmática de fechas y eventos específicos, es importante mantener una actitud de humildad y apertura, reconociendo que solo Dios conoce el tiempo y el modo exacto de cómo y cuándo sucederán estos eventos. Entonces, en lugar de obsesionarnos con el futuro, debemos enfocarnos en vivir una vida de fe, esperanza y amor en el presente, confiando en que Dios tiene el control y cumplirá sus promesas según su sabiduría y misericordia. Apreciado oyente, las profecías de Mateo 24 y las señales antes del fin de los tiempos mencionadas por Jesús son temas de gran importancia. Estas señales nos invitan a estar alerta y preparados para la venida de Jesús, tanto en términos de nuestro estado espiritual como en nuestra relación con los demás y con nuestro entorno. Si bien es importante estudiar y comprender estas señales, también debemos tener en cuenta que su interpretación puede ser desafiante y que debemos confiar en el discernimiento espiritual y en el estudio de la palabra de Dios. Las señales antes del fin nos llaman a despertar espiritualmente, a vivir una vida santa y justa,
y a estar preparados para la venida del Señor. Nos recuerdan que el tiempo es limitado y que tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios y cumplir su voluntad en todo momento. Así que, mientras esperamos la venida de Jesús, sigamos profundizando en el estudio de las profecías bíblicas, desarrollando una relación personal con Jesús y compartiendo su amor y verdad con el mundo. El llamado que nos hace el Señor a través de este relato es a estar alerta, vigilantes y preparados para su próximo regreso. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este viaje a través de las profecías y señales sobre los tiempos finales, según la perspectiva bíblica. Antes de despedirnos, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos hasta el final de este video. Su interés y participación en temas tan profundos y espirituales son lo que nos motiva a seguir explorando y compartiendo estas historias sagradas con todos ustedes. Les invitamos cordialmente a formar parte de nuestra comunidad en el canal Historias Sagradas, suscribiéndose para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Si este video ha resonado con ustedes, no duden en dejar su me gusta, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas que, como ustedes, buscan profundizar en su entendimiento y fe. Además, estamos muy interesados en conocer sus pensamientos y reflexiones, así que por favor, compartan sus comentarios abajo. Su interacción es lo que hace que esta comunidad crezca y se enriquezca. No se olviden de estar atentos a nuestras próximas historias. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, siempre buscando iluminar y compartir el conocimiento que nos brindan las Sagradas Escrituras. Hasta la próxima, y que la paz y la sabiduría que vienen de lo alto sean con cada uno de ustedes. Bendiciones.